Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video del curso de termodinámica. Mi nombre es José Francisco Marín Camacho, espero que les sirva, espero que les guste y sea muy útil para todos en sus procesos de aprendizaje. En esta ocasión hablaremos de procesos y ciclos. Antes de entrar en materia, vamos a recordar un poco de lo que vimos en la clase anterior. Hablamos de la definición de termodinámica. Dijimos que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía. Esa rama de la física que se encarga de estudiar la energía y sus transformaciones en los sistemas. Y que primero que debemos hacer cuando vamos a hacer un análisis de este tipo era elegir qué vamos a analizar, a lo cual llamamos sistema termodinámico. A eso que elegimos para analizar que podría ser una cantidad de masa fija, o sea, una cantidad de agua, una cantidad de tierra, un bloque de metal, al cual llamamos sistema cerrado o masa de control, o también podría ser una región del espacio, como el espacio dentro de una botella o el espacio del cuarto en el cual nos encontramos, al cual llamamos sistema abierto o volumen de control. Eso que elegimos para realizar tiene algunas características, como era la presión, la temperatura, el volumen, a lo que llamamos propiedades que también pueden ser de dos tipos. Intensivas, cuando eran independientes de la masa, es decir, la masa podía cambiar pero la propiedad no cambiaría, y extensivas, que son propiedades que sí cambian con la masa, que sí dependen de la masa, como por ejemplo el volumen, que al cambiar la masa necesariamente tiene que cambiar. También definíamos estado. Decíamos que la condición en la cual se encuentra el sistema y que se especifica por sus propiedades, es decir, que cada posible combinación de propiedades de un sistema se denota un estado. Y finalmente hablamos del postulado de estado, que nos decía que el estado de un sistema comprensible simple se determina por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Es decir, si yo conozco dos propiedades de un sistema en un determinado momento y esas propiedades son intensivas e independientes de la masa y son independientes entre sí, es decir, una puede cambiar y la otra permanece constante, ya que con ese hecho, por conocer esas dos propiedades, yo conozco el estado. Ya conozco o puedo conocer cualquier otra propiedad de ese estado. Por lo tanto, si graficamos en un eje una de las propiedades y en el otro eje otra, cada punto dentro de ese plano me representará un estado. Ahora bien, si cuando hablo de proceso, estoy hablando de cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro, estaba en equilibrio. Ahora bien, cuando hablo de proceso, estoy hablando de cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, que son los estados con los que trabajamos en termodinámica. Entonces, aquí tenemos la gráfica en estado 1 y un estado 2. El paso de este estado 1 a este estado 2 es lo que llamamos proceso. Y al camino que siguió para lograr ese cambio de un estado 1 a un estado 2, o la serie de procesos, porque cada punto de la línea es un estado, es lo que llamaremos trayectoria. Por ejemplo, los diagramas de procesos trazados mediante el empleo de propiedades termodinámicas en proceso de coordenadas son muy útiles para tener una presentación visual del proceso. Algunas propiedades comunes usadas como coordenadas son temperatura, presión y volumen. Por ejemplo, en la imagen se puede observar el diagrama presión contra volumen de un proceso de compresión de un gas, donde se muestra el sistema de cilindro émbolo. En el estado inicial
se puede observar en esta parte. En el estado inicial se puede observar que el sistema tiene un volumen 1 y después de hacer un recorrido del émbolo de esta parte a esta parte al estado final, que sería el punto número 2, tiene un volumen 2. Con esto ya tenemos un cambio de volumen entre el estado 1 y el estado 2. A ese cambio de 1 a 2 es a lo que llamamos proceso. Y a esa serie de estados que ocurrieron al pasar del estado 1 al 2, o ese camino que se siguió, es a lo que llamamos trayectoria. ¿Por qué ese volumen del sistema no cambió instantáneamente de un estado 1 a un estado 2? Sino que empezó a disminuir el volumen 1 poco a poco hasta llegar al volumen 2. Y a todos esos volúmenes o estados intermedios por los que tuvo que pasar el sistema, es a lo que llamamos trayectoria. El tipo de procesos con el que trabajaremos en termodinámica son los procesos cuasiequilibrio o cuasiestático, que son procesos durante los cuales el sistema permanece casi en equilibrio todo el tiempo. Es decir, es lo suficientemente lento como para que las propiedades cambien a la misma velocidad en todas las partes del sistema. Por ejemplo, si tengo un dispositivo cilindro-émbolo, como se muestra en la figura B, es decir, como una jeringa, un tipo de jeringa que tiene por dentro un gas, y movemos ese émbolo rápidamente, las partículas no se alcanzarán a organizar y habrá una aglomeración de partículas en la parte cercana del émbolo, en esta parte. Por lo que tanto habrá una mayor presión en esa parte que está cerca del émbolo que la parte más alejada de nuestro cilindro. El proceso fue demasiado rápido y entonces las propiedades no cambiaron a la misma velocidad en todo el sistema. Por lo tanto, no es un proceso en cuasiequilibrio o cuasiestático. Ahora sí, si tenemos de nuevo ese mismo sistema cilindro-émbolo, como podemos observar aquí en la figura A, y lo comprimimos pero de una manera más lenta, de modo que las partículas alcancen a organizarse y las propiedades como la presión cambien a la misma velocidad en todas partes, que toda nuestra parte de nuestro sistema sea homogéneo, siempre tengamos propiedades uniformes en todo el sistema o cambio uniformemente en todo el sistema. Ahí sí tendremos un proceso cuasiequilibrio o cuasiestático, que es el tipo de procesos con el que trabajaremos en este curso de termodinámica. En ocasiones, los procesos ocurren de manera que una de las propiedades permanece constante. En estos casos le damos un nombre especial a ese tipo de procesos, como son los que vemos en la diapositiva. Si el proceso ocurre a presión constante, la presión no cambia durante todo el proceso. A este tipo de proceso lo llamaremos proceso isobárico, porque permanece la presión constante. Si lo que permanece constante es la temperatura, le diremos que es un proceso isotérmico. Y si por el contrario lo que permanece constante es el volumen, llamaremos a este tipo de proceso un proceso isocórico. Ahora, un tipo de proceso muy importante en nuestros análisis de termodinámica, porque tiene que ver mucho con dispositivos reales, como máquinas reales, y cómo se puede hacer el análisis de ellas, son los procesos de flujo estacionario, que son procesos en los que un fluido, ya sea líquido o gas, se mueve por un sistema o fluye por un sistema abierto o volumen de control, sin cambiar con el tiempo. Es decir, si un sistema abierto, recordemos que un sistema abierto es cuando elegimos una región en el espacio, si por ese sistema fluye o pasa un fluido, recordemos que los fluidos son los líquidos y los gases, y sus propiedades no cambian con el tiempo. Las propiedades dentro del sistema decimos que el proceso es un flujo estacionario. Esa palabra estacionario
También a veces o en lugar de estacionario se utiliza la palabra estable. Eso quiere decir que no cambia con el tiempo. Cuando hablamos de algo estacionario o estable, significa que no cambia con el tiempo. Lo contrario sería un proceso transitorio. Cuando hablamos de algo transitorio, es que sí cambia con el tiempo. Un ejemplo. Si tenemos un recipiente, un sistema determinado, a esto vamos a llamarlos nuestro sistema, y hay una entrada de masa y una salida de masa, pero el proceso ocurre de tal manera que todas las propiedades dentro del sistema permanecen constantes, como se puede ver en esta figura, que durante todo nuestro volumen de control las temperaturas tienen 25 grados Celsius. Y al pasar el tiempo, esa temperatura no cambia. Esto se le conoce como un proceso estacionario. Si por el contrario, después de algún tiempo, por ejemplo, de una hora, la temperatura ya cambió, si pasa de estos 225 grados Celsius, pasa a 300 grados Celsius, esto se le conoce como un proceso transitorio. Ahora, consideremos esto si tenemos una propiedad que cambia a lo largo del sistema. Por ejemplo, en la entrada, el fluido está entrando a 300 grados Celsius. En la parte media está a 225 grados Celsius. Y a la salida sale a 150 grados Celsius. Y así en las diferentes partes del sistema. Tienen diferentes temperaturas y al pasar el tiempo esas propiedades se mantienen. A la entrada sigue siendo 300, en la parte media sigue siendo 225 y en la salida sigue siendo 150 grados. Eso también será un proceso estacionario, porque las propiedades no están cambiando con el tiempo. En cada punto vamos a tener la misma propiedad o el mismo valor que se tenía anteriormente. Por ejemplo, aquí vamos a seguir teniendo 300 grados Celsius. En la salida vamos a seguir teniendo 150 grados Celsius. En la parte media vamos a seguir teniendo 225 grados Celsius. Cuando hablo de procesos de flujo estacionario, significa que no cambian con el tiempo. Entonces, en este caso, también tenemos un proceso estacionario, porque las propiedades se mantendrán en cada punto iguales con el paso del tiempo. Y no importa si las temperaturas variaron con respecto a su ubicación dentro de nuestro sistema. Entonces, para finalizar, vamos a definir ciclo. El ciclo en termodinámica es un proceso o una serie de procesos en donde el estado final es igual al estado inicial. Por ejemplo, si tenemos este proceso 1 y 2, mi sistema pasó de un estado 1 a un estado 2. Y si luego, por otros procesos, por ejemplo, paso por un estado 3 y luego resulta que tengo otro proceso y paso de este estado 3 a un estado 4 y por último paso de este estado 4 y paso a un estado 1, pero el estado final es igual al inicial o el sistema regresó a su estado inicial, estamos hablando de un ciclo. Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho esas definiciones de procesos y ciclos. Inscríbanse al canal y no olviden darle like. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima.